Bien, vamos a comenzar revisando lo que son las indicaciones de la entrega del primer avance para aclarar algunas dudas que hayan surgido. La tutoría del día de ahora está enfocada directamente en los puntos que se les van a pedir en el primer avance, como es el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la justificación, la delimitación. Y para que queden más claros, ahí se han hecho algunos apartados de cómo deben de elaborarlos. Entonces, vamos a ver algunos puntos, quizás de las indicaciones, para que quede más claro. Si hay alguna duda, comentario, pregunta, no duden en decirme, que yo les voy a dejar el espacio para que puedan expresarlo y lo vamos aclarando. Iniciaríamos entonces revisando las indicaciones. No sé si ya les aparece en pantalla. Sí, ya aparece. Perfecto, perfecto, gracias. Lo primero, ¿verdad? Es que el tema seleccionado debe ser del área del campo de la educación matemática, ¿no? Eso quizás como... Hola. Creo que tiene problemas de red porque no le escucho. Se escucha distorsionada la voz. No sé si me puede escribir lo que iba a preguntar o a comentar en los mensajes y ahí la voy a leer. Bien, también hacer énfasis en el hecho de que debe de tener sustento teórico, es decir, el tema que usted elija o ya eligió o el que ya está trabajando debe de tener sustento teórico válido, es decir, que sean investigaciones o que sean libros de texto o revistas que estén reconocidas en el ámbito de la ciencia, ¿no? En ese caso, en la presentación que les he preparado, ahí les he colocado un enlace y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo pueden realizar búsquedas de artículos que tengan un carácter científico. Ahí hay varias páginas, pueden utilizar Google Académico o la que se les está sugiriendo por acá. También aquí nos aparece los elementos que debe de llevar todo el trabajo. Esto va a ser el orden y la descripción de todos esos elementos que va a llevar el trabajo final. Al final de las indicaciones van a ver las partes que se les piden para esta primera entrega. Primero nos dice que debe llevar la portada. Acá también importante, la mayoría me estaba preguntando de qué quiere decir eso, que se debe describir el proyecto en tiempo futuro. Lo que eso quiere decir es que se escriba como que se va a desarrollar en un futuro, por la misma razón de que la pandemia no nos dejaría, o no nos deja, mejor dicho, que podamos ir a los centros escolares a pasar instrumentos o incluso tener acceso a los estudiantes, ¿no? Para realizar cualquier tipo de recolección de datos. Entonces sería algo bastante difícil y por eso está planteado como un proyecto que debe escribirse para realizarse en el futuro. Siempre debe ser orientado en la parte cuantitativa. En ese caso debe llevar lo que es la portada, los logos de la institución, los datos de la institución, que sería la Universidad de El Salvador, la facultad, el programa, el título, que sería en título iría el nombre del tema o del proyecto, el nombre y el carnet de los estudiantes si van en equipo y si van individual de igual forma, ¿no? También tenemos lo que es al final lugar y fecha. Tenemos lo que es un resumen, que ahí nos dicen que debe ser de 500 palabras, de darle idea clara al lector de lo que trata la investigación en sí. Es decir, es como resumir todo lo que se ha realizado sobre ese tema en particular, explicar los objetivos, las hipótesis, si es que lleva hipótesis. No todos los trabajos ya llevan hipótesis, ya vamos a ver en la presentación cuáles llevan y cuáles no llevan para que tengan esa claridad, que eso depende según el alcance que se pretenda llegar o que se pretenda lograr con la investigación. Incluye una breve exposición de los métodos y procedimientos a utilizar, es decir, cuáles son los métodos, técnicas, cómo se seleccionó la muestra,
en la parte metodológica se va a especificar que es cuantitativo, qué tipo de análisis se va a hacer en los datos, si se utilizó algún programa para analizarlo o si se plantea utilizar algún programa estadístico para utilizarlo. En el caso de que lleve hipótesis, se debe describir también cómo se prueban las hipótesis o cómo se pretenden probar de llevarse a cabo la investigación, las hipótesis, etcétera, ¿no? En la introducción debe de poner en contexto a la persona que lo lee, ¿no? Los antecedentes, es decir, cómo se encuentra o cómo se encontraría el problema antes de desarrollar la investigación. Fuente directa de otros autores que afirmen cosas que tengan que ver con las variables que se están estudiando en este caso. También debe llevar lo que es la justificación, que es el por qué se debe de realizar la investigación, para qué, y si es para solventar alguna problemática, si es para probar alguna teoría, qué sustento teórico respalda el hecho de la necesidad de investigar dicho tema, etcétera, ¿no? Ahí se deben, como dice acá, resaltar algunos autores que llamen al por qué es interesante investigar investigar dicho tema o desarrollar dicha investigación, ¿no? Un ejemplo a veces que es bastante común cuando se hacen estos estudios del rendimiento académico en nuestro país y vemos que el contexto bajo el cual se argumenta es la prueba PAES que se realiza en los institutos. Por lo general, eh, los, eh, los investigadores se van directamente al campo de la matemática porque suele ser la asignatura con mayor problemática a la hora de que el estudiante se desenvuelva, ¿no? O que dé buenos resultados o con menor nota, ¿no? O menor promedio nacional. Entonces a veces estos datos así como se los he mencionado sirven para respaldar la importancia de desarrollar en este caso una investigación por esa vía. En su caso particular, ustedes deben de buscar esas fuentes de información que respalden la importancia de por qué desarrollar dicho tema. Por ejemplo, si estuviesen investigando lo que es la deserción escolar y encuentran un artículo, encuentran alguna revista que dice, por ejemplo, suponiendo, ¿no? El 70% de los estudiantes que dejan la escuela es por estos y estos motivos, entonces sería una cita válida. El hecho de cuando usted utiliza un porcentaje, a veces lo utilizamos sin tener una fuente que lo diga, sino que nosotros lo hacemos al cálculo de lo que hemos leído. Tal vez leemos de que la mayoría de estudiantes desertan de las escuelas por X razones y nosotros ponemos el 85%, ¿no? Por darle ese resalte con la parte cuantitativa. Pero si eso no está respaldado bibliográficamente, no tiene o no tendría sentido utilizarlo, ¿no? Para ese motivo, para respaldar la importancia, es que se suelen utilizar lo que son las citas, ¿no? Dentro de la justificación, que son las que le brindan el peso al por qué es importante que se desarrolle la investigación. Bien, la parte de las delimitaciones del tema es lo que me estaba preguntando básicamente Nelson, que prácticamente sería delimitar el espacio geográfico, es decir, para nuestros fines particulares en este proyecto sería la comunidad a donde desarrollarían la investigación. Puede ser un municipio, un departamento. Estaba leyendo algunos de los temas que me han enviado al correo preguntándome si está bien redactado y la mayoría, bueno, algunos no lo han delimitado. Recuerdo vagamente, por ejemplo, alguno de que decía en El Salvador. El Salvador es algo demasiado extenso y la investigación no se podría desarrollar como tal en todo el país, entonces hay que delimitarlo geográficamente al municipio que le quede más accesible. Puede ser donde usted vive o donde usted trabaja y ya delimitamos municipio, sería la delimitación geográfica. También tendríamos que delimitarlo a la población, que sería las personas del centro educativo. Puede seleccionar cualquier centro educativo. Comentarles que en este caso quizás no sería
no necesitarían de ir y pedir permiso a un centro escolar por lo mismo de que es un proyecto tentativo de desarrollarse en el futuro. E incluso entre los pasos que aparecen acá en las indicaciones no aparece lo que es la recolección y el análisis de los datos. Entonces podemos plantearlo en un centro escolar que les quede cerca y ustedes eligen abiertamente, ¿no? En este caso porque solo se está suponiendo que se va a llevar a cabo. Entonces, esa sería la delimitación poblacional, que serían todos los estudiantes del centro educativo tal, por decirlo así, ¿no? Y luego viene la delimitación temporal, que es el tiempo en el que se va a llevar a cabo la investigación. En nuestro caso puntual, ustedes pueden poner de octubre del 2020 a enero del 2021. Quizás decirles como un plus que cuando nos referimos a meses que pertenecen al mismo año, cuando redactamos, escribimos, por ejemplo, de octubre a noviembre del 2020. Es decir, no es necesario en ese caso que se le coloquen los años a los dos meses. Cuando lo hacemos en años diferentes, es decir, el periodo abarca de un año a otro año, si es necesario hacer esa connotación, como es nuestro caso, que sería de octubre de 2020 a enero, por ejemplo, de 2021. Ya si ustedes lo delimitan más todavía y dicen de octubre del 2020 a diciembre de 2020, ya es redundante, ya está dentro del mismo año, entonces sería de octubre a diciembre del 2020, ¿no? Entonces, eso quizás como un plus. Ahí ustedes, cuando estén delimitando temporalmente su investigación, van a ver cómo lo redactan. Yo solo les doy la pauta de cómo más o menos eh, son las delimitaciones temporales. Volvemos nuevamente recalcando. Primero sería la delimitación geográfica, que sería específicamente para nuestra práctica o para nuestro proyecto, el municipio donde se llevará a cabo. Después viene lo que es la delimitación temporal, que es la institución en nuestro caso, donde se llevará a cabo. Y por último viene la temporal, ¿no? Que es en el tiempo en el que se estaría desarrollando la investigación. Quizás aparte de eso, hay investigaciones en la cual hay delimitaciones de contenido. Por ejemplo, hay veces que hay temas que involucran demasiadas variables, que tal vez se relacionan, por ejemplo, si hablamos de desintegración familiar, a veces podemos hablar de múltiples causales, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo, la droga, el maltrato intrafamiliar y así podemos describir muchos factores que pueden estar inmersos directamente o provocar el hecho de que se desintegre una familia. Entonces, cuando las investigaciones tienen ese montón de variables que intervienen en el fenómeno como tal, a veces hay que delimitar en la investigación también en el aspecto conceptual, es decir, delimitarlo a qué factores pretenden abordar con esa investigación para dejar de lado los demás factores cuando no contamos a veces con los recursos necesarios para poder tomar todos esos factores y analizarlos todos. Entonces, a veces aparece ese factor de contenido también en la delimitación, pero no siempre. La mayoría, o por lo menos en la mayoría de casos que yo he visto, solo se utilizan los tres factores que les detallé al inicio. Entonces, eso sería en cuanto a la delimitación. Quizás agregarles acá también en la delimitación el hecho de que no confundamos la delimitación poblacional con la muestra, porque si ya nosotros lo delimitamos solo a las personas que se les va, digamos, o se les pretende pasar instrumento para recolectar datos, ya no estamos hablando de población. Creo que alguien me hacía una pregunta en que le había surgido la duda en los mensajes del correo electrónico que me decía de que si le podía poner de X grado los alumnos de tal institución de tal grado. Entonces yo le decía de que no es lo mismo o no es, no se, ahí se está hablando más de muestra que de población, ya cuando estamos identificando los sujetos a los cuales pretendemos o de los cuales pretendemos recopilar la información. En este caso hay que tener ese cuidado cuando hagamos la delimitación poblacional de hacerlo
directamente con la población y no directamente con la muestra. En ese caso, la muestra va a ir más explícita o va a aparecer en la parte metodológica. En la parte metodológica vamos a determinar cómo se seleccionó la muestra, qué técnicas de recolección de datos se van a utilizar, de qué forma se van a analizar. Incluso ahí tenemos que ser explícitos con el enfoque de la investigación y los paradigmas bajo los cuales estemos trabajando. La parte de los paradigmas ya la vimos en la primera tutoría, si no me equivoco, que sería si nos vamos por el naturalista o por el positivista, ¿no? Entonces, de ahí surgen también lo que son los métodos cuantitativos y cualitativos. En este caso, como la investigación es directamente cuantitativa, todos esos detalles ustedes en la parte metodológica los tendríamos que poner de forma explícita. El sexto punto son las hipótesis. En este caso, las hipótesis son explicaciones tentativas al fenómeno como tal, que busca dar respuesta directamente al problema de investigación. Por lo general, o mejor dicho, casi siempre, se enuncian como proposiciones. Una proposición es algo que tiene un valor de verdad. Es decir, cuando yo hago una proposición, esa proposición puede ser cierta o falsa. Existen varios tipos de hipótesis. Tenemos las hipótesis de investigación, tenemos las hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis correlacionales. Ya todos esos detalles quizás los vamos a ir viendo en las próximas tutorías, pero ahorita la idea que quiero que tengan es no todas las investigaciones cuantitativas llevan hipótesis. Ya vamos a ver cuáles llevan y cuáles no llevan. Ahora bien, si su investigación lleva hipótesis, entonces hay que definir qué clase de hipótesis es. Si es una hipótesis relacional, correlacional, explicativa, si es una hipótesis alternativa, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a definir cada una de ellas, pero la idea es que tengan claro eso, ¿no? Que es una explicación tentativa a la ocurrencia del fenómeno. Y luego tenemos lo que son el objetivo general y los objetivos específicos. Como sabemos, la relación que existe directamente entre la pregunta de investigación y el objetivo general o el objetivo de investigación es que si logramos cumplir el objetivo general, automáticamente tenemos que ser capaces de poder responder lo que es la pregunta de investigación. Entonces, esa relación hay que tenerla bastante presente, ¿no? Y tenemos los objetivos específicos, que son acciones que me van a llevar a la consecución del objetivo general. Es decir, el cumplimiento de todos los objetivos específicos tiene que implicar directamente la consecución o el logro del objetivo general para que éste pueda responder directamente a lo que es la pregunta de investigación. Bueno, acá hay un poco de teoría sobre los objetivos específicos que ustedes la pueden leer y determinar, ¿no? Para que vayan avanzando en su proyecto. Luego tenemos el fundamento teórico o el marco teórico, ¿no? Que ya eso ya es como fundamentar teóricamente el problema, ¿no? Es decir, las explicaciones o lo que se conoce del problema antes de llevarlo a prueba a través de la recolección de datos. Quizás señalarles que en su marco teórico no solo se trata de ir y copiar temas que tengan alguna clase de relación con su investigación como tal o con las variables que usted está tratando en su investigación, sino que también debe de haber un aporte de cada uno de ustedes. Es decir, hay que traer la cita, traer lo que está teóricamente ahí y luego tratar de explicarlo usted en su entorno, con sus condiciones sociales, las culturales, etcétera, ¿no? Entonces, no solo es ir y copiarlo. Ya más adelante vamos a ver cómo o de qué forma se pueden redactar lo que son los marcos referenciales o los marcos teóricos. Pero de momento la idea es esa, ¿no? Que no nos quedemos únicamente con que solo es llenar de teoría que tenga relación con el tema de nuestra investigación, porque puede ser de que mi tema, por ejemplo, sea
los contenidos violentos que se transmiten por la televisión y cómo eso afecta en la personalidad de quien los observa, ¿no? Puede ser de los adolescentes, por poner un ejemplo. Y puede ser de que yo encuentre 10.000 artículos con la palabra clave televisión. Entonces, eso no quiere decir que porque tenga algo que ver con la televisión, tal vez habla de otra cosa el artículo, influencias de la televisión sobre otra variable que no sea eh, la violencia, ¿no?, que les provoca, o la forma en que lo perciben los jóvenes, o otra información, pero si no tiene nada que ver con la relación de mis dos variables, que en este caso serían adolescentes, cómo reaccionan los adolescentes a contenidos violentos mediante la televisión. Si no está utilizado así directamente el servo teórico, entonces tengo ese problema, ¿no?, que no me sirve en realidad, aunque hable mucho de televisión y hable mucho de contenido de televisión, no tendría sentido que lo incorpore en investigación. Entonces, a veces errores que cometemos directamente cuando desarrollamos nuestros trabajos es el hecho de solo ver superficialmente de qué trata y copiarnos, copiar y pegar. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Directamente tiene que ver con las variables, ¿no?, o indicadores del estudio que estén relacionados directamente con el que usted está tratando, incluso la forma, es decir, la perspectiva en que se está abordando. Y ahí aparece el método, ¿no?, que ahí es donde viene la metodología, ahí viene el tipo de investigación, ahí vienen cómo se selecciona la muestra, ahí se explica también el hecho de qué técnicas e instrumentos de recolección de datos se van a utilizar, se explica por qué se van a utilizar esos. Puede ser que se utilice la técnica de la observación o directamente la encuesta, o etcétera, ¿no? Y ahí usted determina dependiendo del carácter de su investigación y lo que usted pretenda lograr con ese instrumento, es decir, qué información pretenda recabar con ese instrumento. También ahí se explica lo que es el análisis de los datos. Es decir, ahí es como plantear, cuando hablamos de metodología, estamos hablando de cómo llegar a la meta. Y la meta es responder directamente a la pregunta de investigación y cumplir nuestros objetivos. Entonces, el método, es decir, la forma en que yo voy a llegar a dar esa respuesta, tiene que ver directamente con cómo yo voy a recolectar los datos. Por ejemplo, imaginémonos que mi investigación es cuantitativa y vengo yo y comienzo a hacerles entrevistas y todos los datos que obtengo son opiniones. Entonces, no tiene nada que ver en ese caso la información que recabé con mi objetivo de investigación. Es decir, no puedo responder directamente a ese objetivo. Entonces, esa metodología o esa técnica de recolección de datos no me serviría en mi investigación, ¿no?, porque no tendría cómo respaldarlo, porque no ha sido una técnica cuantitativa directa. Entonces, eh, hay que seguir el lineamiento de qué es lo que yo pretendo con investigación. Por eso es que se detalla primero el tipo de investigación, que en este caso para todos sería cuantitativa. Después sería las técnicas que se pretenden utilizar y por qué se utilizan esas técnicas. Explicar, de ahí sería la población y muestra. En la muestra especificaríamos cómo se selecciona esa muestra. Luego viene el cómo se recolectará la información, qué instrumento se va a utilizar y luego cómo se va a analizar esa información. Ahora bien, si su investigación tiene hipótesis, también en la metodología hay que explicar cómo se pretende probar esa hipótesis. Es decir, qué prueba estadística se pretende realizar para verificar la hipótesis. Supongamos entonces que tienen una hipótesis de tipo relacional, es decir, solo si estos factores están relacionados con estos factores o estas variables. Únicamente me interesa si están relacionados o no, no me interesa qué tipo de relación hay entre ellos. Entonces, únicamente esas son las hipótesis relacionales, ¿no? ¿Qué clase de relación hay? No me interesa, únicamente que estén relacionados. Normalmente lo que yo utilizo para eso es una prueba estadística. En este caso podemos hablar de la chi cuadrada, que sirve directamente para establecer si hay o no hay relación. Entonces yo explico en mi parte metodológica, dada mi hipótesis, tal hipótesis, yo pretendo recabar información de esta y de esta manera y someterla a esta prueba estadística.
y al final las conclusiones. Entonces, ahí estaría lo que es la parte metodológica, y bueno, lo demás ya lo conocemos, que es la bibliografía y el cronograma de actividades. Creo que aquí nos pide también un presupuesto, un glosario de término y el anexo. Y al final aquí tenemos lo que es las indicaciones para la primera entrega. En este caso se estarían pidiendo estos 4 elementos, que son los que se han anexado en la presentación que les voy a compartir a continuación, que primero es el problema, descripción, delimitación e hipótesis, los objetivos de investigación, la justificación de la investigación y los antecedentes. Y luego aquí está el formato en el que lo deben de presentar: tamaño carta, margen superior 2.5, la letra Arial 12, interlineado 1.15, tamaño de letra 12. Bueno, acá estaba programado para el 6 de octubre, pero es para el 6 de noviembre a las 11:55. Creo que cae día viernes. Entonces ahí estaríamos con las partes que va a llevar todo el trabajo y las que deben de presentar. No sé si hay alguna duda o paso a proyectarles lo que es la presentación que se tenía para el día de ahora. Bien, le voy... Buenas tardes, Lee. Buenas, sí. Solamente, sí, es que parece que estaba para el 6, ¿verdad? Sí, es que estaba para el 6 de octubre, pero por cómo se extendieron las 2 semanas del examen de nuevo ingreso, se pasó para el 6 de noviembre. Ok. Sería este viernes, este próximo viernes, creo, ya le confirmo, sí, el próximo viernes 6, sí. Así quedaría. Bien, les voy a compartir entonces lo que es la Lick, tengo presentación. una pregunta, Lick. Sí, sí, dígame. En la portada donde se agrega el título sería el tema delimitado. Sí, para este primera no necesariamente ya delimitado, porque hay que revisar las delimitaciones, que todo esté correcto, pero al final, en la entrega del trabajo final, sí ya va delimitado el tema ahí, en la portada. Está bien, Lick, gracias. Ok, bien, les voy a compartir entonces la presentación. Por favor, me dicen cuando les haya cargado. Ya, Lick. Bien, bien, ahorita les estoy proyectando nuevamente porque me tuve que salir. Bien, como les decía, vamos a pasar acá a la agenda. Tenemos aquí 2 avisos. El primero nos dice que la rúbrica para el primer avance está puesto en plataforma. Bueno, en este caso yo lo acabo de verificar y aún no está. Voy a poner ahí, le voy a informar al licenciado Wilner de ese problema. El segundo, informar que la fecha de entrega del primer avance es para el viernes 6 de noviembre, que es lo que estábamos hablando. Y luego tenemos 2 recordatorios. Primero, recordar que los días para realizar las consultas y tutorías de repaso son los días jueves de 7 a 9, previo a cada tutoría formal, ¿no? Del día sábado. En este caso, para los que no pudieron estar presentes el día jueves, todas las tutorías de repaso las vamos a estar enfocando directamente en los avances de investigación. Entonces, yo pensaba definir horarios por grupos, así como lo hicimos el día jueves. La cuestión es de que no sé si todos los jueves que tengamos esas tutorías se van a conectar todos. Entonces, para no desperdiciar el tiempo, tal vez por algunas razones personales alguno no puede conectarse, se le va la luz o algo, lo estaremos definiendo todos los jueves. Es decir, yo me voy a conectar a las 7 los días jueves, y de 7 a 7:15, 7:20 se conectan los que van a participar en la tutoría, y vamos a establecer un horario, así como hicimos el día jueves, ¿no? De 10, o dependiendo qué tanto se conecten, así va a ser el tiempo que se le va a dedicar
cada trabajo, ¿no? Entonces, esta vez creo que fueron 10 minutos. Si se diera así siempre, pues entonces es buen tiempo para despejar cualquier duda que puedan estar teniendo. Entonces recordarles eso, ¿no? Que traten de conectarse puntualmente para asignarles el horario en el que se les va a estar atendiendo, para así solventar de forma inmediata cualquier duda que haya surgido sobre el avance de investigación que estén trabajando. También recordar que pueden observar las grabaciones de las tutorías y tutorías de repaso en la pestaña de tutorías virtuales, no en plataforma. En ese caso, como vamos a estar trabajando las tutorías de repaso por grupos, tratemos por favor solo de ingresar, si quieren volver a ver las observaciones o las recomendaciones que se les dan, ingresar en la parte que les corresponde a cada quien. Esto por lo mismo de darles alguna especie de intimidad, ¿no? Por grupo, para que las recomendaciones y lo que se proyecte, porque puede ser de que en alguna de esas tutorías de repaso ustedes me proyecten para mostrarme que han trabajado, ¿no? Entonces así es un poco más cerrado, ¿no? El hecho de que tengan esa intimidad de poder mostrar su trabajo, estarán quedando grabados para que ustedes mismos las puedan revisar si quieren hacerlo nuevamente, ¿no? Entonces estaría ahí esa recomendación. Y también recordarles utilizar el sitio web www.redalic.org. No sé si alguno me puede comentar si lo ha utilizado. Aquí la mayoría de trabajos que se encuentran son todos los trabajos que encuentran ahí son de carácter científico y les pueden servir para sus investigaciones. Pueden buscar ahí, ustedes colocan las palabras clave y pues realizan la búsqueda y le aparecen artículos donde esas palabras están relacionadas. Entonces es una opción bastante interesante, ¿no? Para que pueda ser explorada cada uno de ustedes en sus respectivos proyectos. Entonces les quedaría ahí en la presentación por si la quieren revisar. Por motivos de tiempo yo pensaba mostrarles un ejemplo de cómo buscar ahí, pero por motivos de tiempo creo que no lo vamos a realizar, pero ahí queda el enlace. En realidad es fácil, es bastante intuitivo poder realizarlo, poder revisarlo y nos puede ayudarnos para encontrar textos que tengan fundamento científico. También pueden utilizar Google Académico, que creo que es el más utilizado, para que todas nuestras referencias tengan ese rigor, ¿no? El hecho de tener carácter científico y no vayamos a aparecer con referencias como de Wikipedia, del Rincón del Vago, etcétera, ¿no? Que a veces cualquier persona puede subir información a esas plataformas y no está constatado que sea de carácter científico. Entonces hay que tener bastante cuidado de qué información vamos a incluir directamente en nuestra investigación. Por esa razón es que se les recomienda no utilizar o bien esa plataforma que tenemos ahí o esa página y utilizar Google Académico. Hay muchas más, pero ahorita estas dos son las que se le están potenciando para que ustedes puedan utilizar. Tenía acá un pequeño sondeo de lectura en el que quiero que participen al menos tres compañeros. Voy a leerles la pregunta, no importa que no lo hagan en orden, el que quiera participar por favor me lo dice, me dice con qué pregunta y da su aporte. Tenemos la primera, que es ¿qué son las hipótesis? La segunda pregunta dice ¿qué relación existe entre las preguntas de investigación y los objetivos? Creo que eso lo vimos en la tutoría anterior. Y la tercera pregunta, ¿cuáles son las etapas de la investigación o de la perspectiva teórica? Entonces les dejo el espacio. Me dicen por favor con cuál quieren aportar y pues con gusto. Buenas tardes, Lick. Voy a aportar Sí, buenas tardes. con la pregunta número 1. Ok. Bueno, las hipótesis vienen a ser las suposiciones que nosotros nos planteamos al inicio de nuestra investigación y posteriormente, a medida avanzamos en el trabajo, cuando hacemos el trabajo metodológico,
ahí vamos a ver si son verdaderas o son falsas. Correcto. Bastante importante tener en cuenta eso, ¿no? Que son proposiciones que tienen un carácter de verdad, es decir, pueden ser ciertas o falsas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Quedan 2 preguntas todavía, no sé a quién le gustaría voluntariamente aportar. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Sí, en la segunda pregunta, la relación que existe. Creo que las preguntas tienen que tener un nexo muy grande porque los objetivos, tanto generales como específicos, nos van dando la pauta de cómo vamos avanzando con nuestro trabajo. No podemos hacer las preguntas divorciadas, por decirlo así, de los objetivos generales y específicos. Deben de tener conectores. En este caso serían los verbos que nos van a ir guiando si estos tienen no riñen dentro del trabajo. Correcto. De hecho, es bastante importante lo que menciona, que eso lo veíamos en la tutoría anterior, ¿no? Los verbos utilizados en los objetivos también nos denotan qué tipo de preguntas de investigación son a las que esos verbos, perdón, a las que esos objetivos están dando respuesta. Entonces la relación que vemos ahí es directa, ya que si los objetivos y la pregunta de investigación no tienen relación, aunque se logre el objetivo, no va a ser posible poder dar respuesta a la pregunta de investigación y el objetivo de la investigación directamente lo que buscamos es poder dar respuesta a esa pregunta. Entonces, muchas gracias por el aporte. Nos falta todavía una pregunta. No sé a quién le gustaría participar con esa pregunta. Esta pregunta está directamente seleccionada o sacada del material de lectura propuesto para esta tutoría. Tal vez no lo diga textual porque tal vez no lo memoriza, pero sí que recuerda de esa perspectiva o qué es la perspectiva teórica y cuáles son sus etapas, ¿no? Son 2 para más o menos indicar el camino. Bien, si no lo recordamos, se lo voy a decir, aunque más adelante aparece ahí para que podamos avanzar. Las 2 etapas de la perspectiva teórica son, primero, la revisión analítica de la literatura correspondiente, es decir, todos aquellos revistas, libros, artículos que tengan relación directa con mi investigación. La revisión de esos artículos es la primera etapa de la perspectiva teórica. Ahora bien, la segunda etapa viene por lógica, que es lo que hago. Elaboro o construyo lo que es el marco teórico del problema de mi investigación. En este caso, esa sería la segunda etapa. Primero, revisarla, dicho así, de forma fácil o de forma a la ligera, no tomándola a la ligera. La primera etapa sería revisar la literatura existente sobre el tema y la segunda, elaborar el marco de referencia o el marco teórico de este tema en sí en particular, el que a mí me interesa, ¿no? Entonces, esas serían las 2 etapas de la perspectiva teórica. Ya más adelante vamos a ver algunas de las características que tienen esas etapas. Tengo acá lo que es una reflexión. No sé si alguien me quiere ayudar un poco a la rápida ahí, interpretando y analizando lo que sucede en la imagen, lo que nos está diciendo la imagen.
Hola. Si gustan, se las leo. No sé si la pueden visualizar. La reflexión dice, una escuela debe ser un lugar para todos los niños, no basada en la idea de que todos son iguales, sino en que todos son diferentes. Y al lado derecho tenemos una maestra que lo que está haciendo es recortar el pensamiento del niño, a que todos pensemos de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la reflexión a la que nos invitan estas dos imágenes? Buenas tardes, Lick, Buenas compañeros. tardes. Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Buenas tardes. Sí, Bueno, buenas tardes. puedo Sí, le escucho. observar en la imagen que la maestra está recortando, como usted dijo, los pensamientos de los niños. Pues desde mi punto de vista, pues nosotros debemos de aceptar todas las ideas de los niños, aunque sean diferentes a nuestro parecer, debemos de aceptarlos tal cual son. Gracias. Correcto. De nada, no sé, alguien más como que iba a participar, también tiene el espacio. Buenas tardes, Lick. Perdón Sí, que no buenas llegué tardes. temprano a la tutoría. Es que he estado en el taller y ahí me quedé sin inter hasta ahorita. No se Logré preocupe. corear un poquito, ¿verdad? Así que aquí ando, un poquito de datos. Ok. Sí, lo que nos está explicando la imagen es que cuando recibimos a los niños en la escuela, ellos van con un pensamiento abierto, dispuesto para recibir y también para dar, obviamente. Dentro de la educación vemos que si uno de los frutos más gratos que recibimos es que todos los días aprendemos de quien menos esperamos. Y acá el paradigma pues es que los maestros creen que están en el marco de hacer a todos a la misma forma, ¿verdad? Cuadrarles el pensamiento a todos por igual, dejando de un lado la diversidad de las personas o de la sociedad, ¿verdad? Que al final nuestra sociedad está conformada por diferentes pensamientos que hacen que se mueva el mundo realmente, tanto en la economía, en la sociedad, en la educación. Entonces nos invita a reflexionar también a nosotros como futuros pedagogos, ¿verdad? Con una mayor calidad educativa, a aceptar la diversidad, respetarla y adecuar todos los métodos de enseñanza de acuerdo a la libertad que tienen los demás de pensar y enseñar a guardar las normas generales sin dejar de ser ellos mismos. Solamente les Correcto. saludos a Muchas todos. gracias, saludos. Sí, lo que usted menciona es bastante real. Quizás uno de los problemas que más se está dando en nuestra educación es el tratar de enmarcar a los niños en que todos son iguales, como lo dice la imagen de la izquierda, ¿no? El hecho de no aceptar la creatividad de ellos, el hecho de no aceptar sus ideas propias, su independencia, y tratar de moldearlos nosotros a nuestro gusto es un problema educativo bastante grande. Por ejemplo, creo que a la mayoría nos ha pasado que estamos tan acostumbrados a seguir indicaciones porque así hemos sido educados en nuestras escuelas, en nuestro bachillerato, de que todos los trabajos deben de ir regidos por hacer esto, después esto y esto, y nos dan la lista de pasos que vamos a seguir para resolver un problema. Incluso en la enseñanza de la matemática, muchas veces en la mayoría de docentes que enseñan matemática tiende a dictar reglas, pautas a seguir para la solución de los problemas, y muchas veces no se le permite al niño la posibilidad de explorar esos conceptos y dar sus propias soluciones a esos problemas. Entonces, cuando coartamos la creatividad del niño, estamos cometiendo un error. ¿Por qué? Porque el niño crece con la necesidad de que siempre se le diga qué hacer y cómo hacerlo. Entonces ya no tienen esa creatividad y esa iniciativa que por naturaleza ellos traen, ¿no? de pequeños. Buenas tardes, licenciado. Hola, sí, buenas tardes. Soy el intérprete Luis Balmore, que es estudiante sordo. Sí, sí. También quiero participar, dice Balmore, con respecto a que, por ejemplo, en las escuelas de sordos, anteriormente
podían hacer un aprendizaje oralizado, es decir, que a la fuerza lo hacían a que hablaran y no utilizar la seña. Pero hoy con implementación con la educación inclusiva se han ido generando para que el sordo tenga su propia lengua de señas y así aprenda las matemáticas incluso con un vocabulario técnico para el desarrollo más integral para el estudiante sordo. Y eso se ha generado también en este ámbito de la inclusión. Sí, incluso lo que menciona de la inclusión es bastante importante. Un debate que se ha generado bastante en los entornos educativos es el hecho de enseñar a todos los estudiantes y a la formación de los docentes a que puedan comunicarse con el lenguaje LESA, creo que se denomina el lenguaje de señas en El Salvador. Entonces, a veces sí es necesario poder dotar a los docentes o a los futuros docentes de esas herramientas para que puedan comunicarse directamente con sus estudiantes. Entonces, muchas gracias por el aporte. Bien, pasamos entonces a lo que es la propuesta. En la propuesta, como les mencioné al inicio, básicamente es tocar los puntos que ustedes van a desarrollar en la entrega del primer avance de investigación. El primer punto es el planteamiento del problema. Dice que en realidad plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Es decir, probablemente usted tenga una idea de qué estudiar, pero previo a formalizar un tema se debe de indagar, se debe de buscar las referencias bibliográficas apropiadas a ese tema. Incluso puede ser de que busque referencias y tenga millones de referencias si he realizado una búsqueda con pocas palabras clave. Ya más adelante vamos a ver lo que es una palabra clave, ¿no? Entonces, hay que seleccionar aquella información que sea relevante a nuestra investigación bajo el enfoque en que nosotros queremos desarrollarla. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser inmediato o bien puede tardar tiempo considerable. Depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema que ha seleccionado. Aquí es bastante importante que cuando seleccionemos un tema sea un tema que nos interesa. ¿Por qué? Porque si seleccionamos un tema que no nos llama la atención y solo lo hacemos por compromiso, no vamos a tener ningún conocimiento previo de dicho tema y va a ser mucho más difícil que podamos llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, que nos empapemos de esa información si no conocemos nada acerca de ese tema, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales, ¿no? Tienen mucho que ver directamente cuando ya pasamos a plantear la idea de un problema. Seleccionar un tema o una idea no lo coloque en la posición directamente de considerar qué información habrá de recolectar. Es decir, si yo elijo un tema y yo no realizo o no he realizado esta investigación previa, si hay o no hay bibliografía existente, va a ser mucho más difícil que yo pueda redactar qué información o pueda decidir qué información me sirve y qué información no me sirve para dicho tema o para dicha investigación. Cuáles métodos y y cómo se analizarán los datos que se obtengan. Es decir, cuesta más decidir y saber qué decisiones tomar sobre el proyecto en sí, si no tenemos esa claridad del tema, del enfoque, de la metodología, de los instrumentos, de los métodos a utilizar, de la selección de muestras. Si no tenemos claro todos esos elementos, va a ser mucho más difícil que podamos plantear el problema, ¿no? Antes de formular el problema, se necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos existentes, ¿no? En este caso, creo que en la tutoría anterior les mencioné un ejemplo o les leí un ejemplo que decía determinar qué tan sublime es el alma del docente. Entonces ahí aparecían dos conceptos que son alma y sublime, que no son conceptos cuantificables, entonces ni medibles. Entonces en ese sentido esa investigación era imposible llevarla a cabo. Para eso hay que tener la claridad de que los conceptos que seleccione para investigar en mi proyecto
sean medibles y cuantificables desde el punto de vista que esta investigación para todos va a ser desde el punto cuantitativo. Delimitar es la esencia de los planteamientos cuantitativos. Como hablamos, hay que delimitarlo geográficamente, poblacionalmente y temporalmente. Y si alguno elige algún proyecto o algún tema que tenga bastantes factores que considerar, pues ahí tendríamos que agregar la delimitación conceptual, que ya más adelante la vamos a revisar. El investigador, debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, es decir, no solo de establecerlo conceptualmente, sino también de escribirlo en forma clara, precisa y accesible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted o alguien más lea el tema o el nombre de su proyecto de investigación, tenga claro de qué trata esa investigación. Muchas veces leemos los temas de investigación y a veces no sabemos qué se buscaba con esa investigación. Y en ese sentido no está ni de forma clara, ni de forma precisa, y tal vez ni de forma accesible, ¿no? No se puede comprender directamente de qué trata la investigación. También dice que los planteamientos cuantitativos se derivan de la literatura y corresponden a una extensa gama de propósitos de investigación, como lo son describir tendencias, si son investigaciones descriptivas, describir patrones, evaluar variaciones, identificar diferencias, medir resultados y probar teorías. La mayoría de las investigaciones que nosotros realizamos como estudiantes siempre recaen en la última, que es probar teorías, porque muchas veces nos dicen esta teoría funciona y se aplica de esta manera. Entonces lo que hacemos es formular un problema que involucre esa teoría en un contexto particular que nosotros dominamos y probamos si funciona o no funciona esa teoría. Entonces la mayoría de esas investigaciones recae directamente en la última parte que aparece acá, ¿no? Que es la de probar teorías. Eso en cuanto al planteamiento. Más adelante aquí, después de la descripción de limitación y hipótesis, les he colocado lo que es un ejemplo de cómo comenzar a redactar el planteamiento del problema. Tenemos la descripción de limitación e hipótesis. Primero, veamos la redacción del planteamiento cuantitativos en protocolos. Dice, a continuación mostramos algunos esquemas. En este caso yo solo les agregué uno en el material que tienen ahí en plataforma. Creo que aparecen esquemas para objetivos y para justificación, pero en este caso yo solo les agregué el esquema del planteamiento, siempre por la misma cuestión del tiempo, no sobrecargar mucho la presentación y los objetivos, ¿no? Y las preguntas principales. Clases de planteamientos en propuestas o protocolos sin desear estandarizar. Es decir, lo que se busca con estos esquemas que están planteados ahí no es estandarizar, sino es que usted tenga como estudiante una idea de cómo se debe de elaborar. Quiere decir que usted puede elaborarlo como usted guste, pero también puede basarse en una de estas de estos esquemas que están prediseñados, siempre y cuando no se estandarice, es decir, que no, lo que se pretende no es que para todas las investigaciones se haga del mismo modo, ¿no? A eso se refiere con estandarizar, sino simplemente como guías auxiliares para quienes se inician en la investigación, es decir, para estudiantes que están comenzando con esos procesos investigativos. Bien, antes de presentar la imagen, decimos que los planteamientos cuantitativos generalmente se orientan a explorar o describir conceptos, que estos conceptos son nuestras variables, o bien a relacionarlos o compararlos, y por eso deben incluirse, es decir, se debe de incluir directamente en el planteamiento de mi problema cuáles son las variables que yo estoy buscando medir. En el caso de que sea rendimiento académico, sería una variable. Inteligencias múltiples, creo que alguien me habló de que su tema iba de inteligencias múltiples y su relación con el rendimiento académico. En ese ejemplo directamente tenemos una variable que es el rendimiento académico y la otra que es la aplicación de metodologías que tomen en cuenta las inteligencias múltiples. Entonces, en ese aspecto, la relación que se pretende establecer es si están o no están relacionados. Sería una hipótesis de tipo relacional. Entonces, se deben de colocar esas variables directamente en lo que es el planteamiento del problema. Cuando se vinculan conceptos o variables, el lenguaje usado debe asociarse con una finalidad adecuada, que es probar teorías o hipótesis, que es lo que les mencionaba, ¿no? Es decir,
puede ser de que la metodología que utilice el docente esté directamente relacionada con el rendimiento académico del estudiante. No sé si a ustedes es que les puse un ejemplo en la tutoría anterior donde les decía de que yo tuve la oportunidad de ver una investigación en la que se relacionaba el número de técnicas que utilizaban los docentes versus el rendimiento académico de los estudiantes. Y a veces hay cosas bastante importantes que surgieron en esa investigación, como lo son el hecho de que se pensaba a priori, es decir, antes de desarrollar la investigación, se pensaba que el docente que más técnicas utilizaba es el que tenía mejores resultados en sus estudiantes, es decir, tenía mejor rendimiento sus estudiantes. Y lo que quedó demostrado no fue eso, sino que el docente que utilizaba menos técnica era el que tenía mejores resultados con sus estudiantes. Es decir, ese docente con el grupo que utilizaba 3 técnicas, si no recuerdo, era el que tenía mejores resultados académicos en sus estudiantes. Entonces, ahí se vinculó también cuáles eran esas técnicas que utilizaban, cómo se utilizaban, y se consiguió comparar con el que más técnicas utilizaba, y salía a relucir que las 3 técnicas, las 3 únicas técnicas que utilizaba el docente que menos utilizaba, también las utilizaba el que más técnicas desarrollaba con sus estudiantes. Entonces ahí se concluyó de que no importaba el número de técnicas utilizadas, sino la forma en que se utilizaban estas técnicas. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo se vinculan esas relaciones y que a través de la recolección de datos podemos probar la teoría o podemos probar directamente la hipótesis. En ese sentido, en el ejemplo que les acabo de mencionar, se probó que no existía relación entre el número de técnicas utilizadas con el rendimiento académico de los estudiantes. También acá nos dice que Creswell en 2013 sugiere que se identifiquen las variables principales y si el estudio es explicativo causal, que se señalen cuáles son esas causas. Es decir, cuando hablamos de causal, estamos hablando de estudios o fenómenos que son causa-efecto, ¿no? Entonces hay que determinar o explicar cuáles son esas causas y también cuáles serían esa sería la variable independiente y cuáles son sus efectos, que serían la variable dependiente, es decir, explicar cuál sería en ese caso para ese enfoque en particular y cuáles son los factores intervinientes si es que se consideraron, acompañados de un modelo visual que señale con claridad la secuencia. Ahora bien, aquí les estoy compartiendo en pantalla lo que es el modelo que les decía o el esquema, ¿no? En una investigación cuantitativa en la que solamente se va a explorar o describir conceptos, el párrafo inicial puede ser, es decir, describir de qué trata la investigación. Aquí dice el propósito de este o esta estudio, encuesta, investigación, etcétera, es. Y aquí es donde exploramos o describimos, informar, dependiendo qué es lo que buscamos con nuestra investigación. Nosotros podemos poner explorar, describir, informar, indicar o cualquier otro, siempre y cuando sea el objetivo que usted busca en su investigación. Las variables, y en este caso serían los conceptos que ustedes pretenden analizar y así, ¿no? Si se pueden ver, el esquema tiene, como hablaba de que no se busque estandarizar, lo que se busque darle una idea, en este caso tiene una estructura a la cual ustedes le pueden dar sentido dependiendo qué tema de investigación han elegido y si su tema está siempre buscando explorar o describir. Ya si busca establecer una relación, ya no les sirve directamente este esquema. Pero ahí en el material les aparecen más esquemas. Ustedes pueden buscar alguno para que tengan una idea. No les estoy diciendo que lo hagan explícitamente así como está en el esquema, ¿no? Pero esto les va a ayudar o les va a dar alguna idea para que ustedes puedan describir su planteamiento del problema. Entonces ahí estaría el esquema y lo pueden ustedes revisar ya con calma, ¿no? Incluso en el material pueden ver y buscar, van a encontrar más esquemas, no solo para la descripción del planteamiento, sino que para los objetivos creo que hay y para las hipótesis, la verdad no recuerdo si también hay, pero ahí pueden encontrar en el material los esquemas. Ahora bien, pasamos a lo que es la delimitación. Como les mencionaba, la delimitación permite reducir nuestros
nuestra problemática inicial a dimensiones prácticas, dentro de las cuales es posible efectuar el estudio correspondiente. Es decir, puede ser que el tema o la bibliografía que usted encontró sobre el tema que a usted le interesa no se haya estudiado en El Salvador, pero sí se ha estudiado en otros países y de ahí es que usted tiene las referencias. Entonces, delimitar es llevarlo al terreno donde usted lo puede poner a prueba. En este caso, lo haríamos, como les mencionaba, de forma primero geográfica, ¿no? Es decir, ¿dónde? El lugar dónde. En otras palabras, dice delimitar un tema significa enfocarlo en términos concretos en nuestra área de interés, especificar sus alcances y determinar sus límites. Cuando hablamos de sus alcances es por la misma situación, ¿no? Cuando delimitamos geográficamente, digamos que lo realizo en el municipio de Usulután. Digamos que lo delimito a Usulután. Automáticamente yo estoy limitando también sus alcances. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo establecer una generalización de Oriente, por ejemplo, o una generalización de El Salvador como país, porque no sería significativo el área donde yo lleve a cabo mi investigación con la generalización que yo esté haciendo. Yo lo puedo generalizar únicamente a Usulután porque ahí es donde desarrollé directamente mi investigación. Entonces, cuando delimito geográficamente la investigación al lugar donde yo puedo poner a prueba, la teoría, también estoy limitando lo que son sus alcances, ¿no? Y los límites que esta va a tener. El proceso de formulación o delimitación del problema concluye con el enunciado del título de la investigación, que debe ser claro, preciso y completo en su connotación, que es lo que preguntaba Nelson al inicio de la tutoría del día de ahora, ¿no? Que es el hecho de que si en la portada es necesario que ya vaya delimitado el tema. En este caso, puede ser de que usted aún no lo tenga delimitado, pero debe de concluirse, es decir, luego de tener la parte de la delimitación, sí debe de concluirse lo que es delimitar el tema como tal. Es decir, ahí finaliza la delimitación. Cuando usted haga la delimitación geográfica, la delimitación poblacional, la delimitación temporal, y si llegase a ser la delimitación de contenido, esto concluiría con la delimitación del tema directamente de investigación, que tiene que ser claro, preciso y que debe estar completo, no debe tener al menos esos 3 contenidos. También dice, esta delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo, el espacio para situar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo. En este caso, como les menciono, en la mayoría de las investigaciones que ustedes van a realizar, la delimitación va a ser de octubre del 2020, creo, a enero del 2021, a menos que la dejen hasta diciembre. Pero esa sería la delimitación temporal que ustedes estarían realizando. También dice, se establecen las fronteras espaciotemporales dentro de las que se desarrollará la investigación, es decir, el alcance que tendrá en cuanto a los individuos, que es cuando hablamos de la delimitación poblacional, que en este caso o en sus casos particulares sería la escuela o el instituto o el centro escolar donde usted pretende desarrollar la investigación, las regiones geográficas que abarcará, el lapso de tiempo que se pretende estudiar y todos aquellos elementos que limiten de alguna manera la generación de los resultados a la totalidad de la población. Entonces, todos esos elementos son los que se van a considerar directamente en lo que es la delimitación. Ahora bien, ¿qué función cumple delimitar el problema? Primero, enfocarlo en términos concretos en nuestra área de interés, especificar sus alcances, determinar sus límites, establecer los límites de la investigación en términos de espacio, tiempo y contenido y universo, que es lo que les estaba mencionando, ¿no? El hecho de, nuevamente, el espacio, que sería el geográfico, el tiempo, el periodo de tiempo en el que se desarrollará la investigación, de contenido, cuando el contenido tiene múltiples factores que están involucrados en el desarrollo o en el fenómeno que usted pretende estudiar, y el universo, ¿no? Que sería la población directa que estaría siendo analizada. Ahora bien, vamos a ver esos elementos uno por uno. Primero,
El espacio se refiere al área geográfica y espacial en la cual se va a realizar la investigación. Puede ser organizaciones, empresas, regiones, país, etcétera. Responde al dónde se llevará a cabo la investigación. Por eso les mencionaba que normalmente en la mayoría de investigaciones que se hacen en educación, la delimitación geográfica viene siendo el municipio directamente donde se va a llevar a cabo la investigación. También el tiempo hace referencia al periodo de tiempo sobre los cuales se realizará el conocimiento científico. Responde a cuándo, a los pasos o periodos de tiempo en los que se pretende realizar la investigación. ¿En cuánto tiempo va a durar esa investigación en ese espacio? Y luego tenemos el universo, que se refiere a la población, las unidades de análisis, sector en el que se va a aplicar algunas técnicas de recolección de datos o de información. Responde a quiénes, que es decir, a las unidades de análisis que van a pertenecer a la investigación. Cuando hablaba o les mencionaba que normalmente en este apartado va lo que es la institución donde van a desarrollar la investigación, es porque cuando ya se seleccione la muestra, a través de la información que se recabe de esa muestra, ustedes pueden generalizar en toda la institución. Es decir, si yo estoy estudiando algún tema, por ejemplo, en una escuela, y yo tomo una muestra de 50 estudiantes al azar de toda la institución, con esa muestra yo puedo generalizar mis resultados a todos los estudiantes de esa institución. Por esa razón es que cuando en nuestra delimitación es demasiado extenso, por ejemplo, dice en El Salvador, por ejemplo, creo que uno de los que me preguntaba sobre la delimitación aparecía delimitado en El Salvador. Yo le decía de que era muy extenso por la razón de que no se puede generalizar un municipio de todo El Salvador. Es decir, no es representativa la muestra extraída para poder llevar esa generalización a todo el país. Entonces, básicamente, las poblaciones o los universos de análisis para cada una de sus investigaciones estaría siendo el centro educativo a donde se va a desarrollar la investigación. Luego tenemos que también se puede delimitar el contenido, que se refiere al aspecto específico del tema que se desea investigar. Responde a qué aspectos concretos serán estudiados. Como les mencionaba, puede haber investigaciones que tengan, o contenidos que tengan muchos factores, problemas que tengan muchos factores que inciden dentro del problema que a usted le interesa. Como les ponía el ejemplo de la desintegración familiar, ahí hay muchos factores que inciden en la desintegración familiar, y aquí sí es necesario delimitarlo. Cuando existen tantos factores que intervienen, es necesario delimitarlo a cuáles son los que van a ser estudiados. Por ejemplo, en el caso de la desintegración familiar, yo lo puedo delimitar a dos. Por ejemplo, puedo decir al alcoholismo y al maltrato intrafamiliar. Entonces estoy dejándolo con dos factores y esos son los que yo voy a analizar. Y ahí ya lo he delimitado a esos factores. Entonces, ahí he delimitado lo que es el contenido, dejando de lado los demás factores, ¿no? Que eso ya no serían de mi interés dentro de mi investigación. Entonces, ahí estaría la parte de las delimitaciones. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, porque vi que de esta parte creo que es la que más dificultad les estaba generando. Entonces, no sé si quedó claro hasta acá o tienen alguna pregunta, pueden hacerla en ese momento. Bien, si no hay preguntas, entonces pasamos a lo que son las hipótesis. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. ¿Por qué hablamos de tentativas? Porque no sabemos si es o no cierta la proposición que estamos realizando, ¿no?, sobre el fenómeno. Entonces, por eso decimos que es una explicación tentativa. ¿Cuánto vamos a saber si se acepta o se rechaza? Pues después de la recolección de datos, después del análisis y después de la prueba estadística. Entonces, deben de formularse a manera de proposiciones. Es que cabe señalar que en nuestra vida cotidiana constantemente elaboramos hipótesis acerca de muchas cosas y luego indagamos su veracidad.
Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigación. En este caso, la pregunta que se ha establecido a forma de ejemplo es ¿le gustaría a Paola? Y una hipótesis sobre esta pregunta de investigación es ¿le resulta atractivo a Paola? Si nos fijamos, en este caso es una proposición. Ya se ha planteado como una proposición, que puede ser sí o no. Puede ser que sí le resulte atractivo o que no le resulte atractivo. Ahora bien, esta hipótesis es una explicación tentativa y está formulada como una proposición, que es lo que mencionábamos arriba, ¿no? Después de investigar, después investigaremos si se rechaza o se acepta esta hipótesis. Cuando la persona coteje a Paola y observe los resultados, es decir, si ella lo acepta o lo rechaza. Si lo acepta, entonces diremos que sí le resulta atractivo y se estaría probando la hipótesis. Y si lo rechaza, pues entonces diremos que no le resulta atractivo, entonces se rechazaría la hipótesis, ¿no? de que le resulta atractivo, ¿no? Entonces, la hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo cuantitativo. ¿Por qué? Porque generalmente sobre eso se basa si se da o no una respuesta favorable a la teoría, si es que se está poniendo en práctica una teoría, o si se está tratando de dar solución a un problema, ¿no? Y la solución que se plantea mediante el desarrollo de la investigación es afirmativa o negativa, es decir, depende bastante de si se acepta o se rechaza la hipótesis que se ha planteado dentro de la investigación. Ahora bien, las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas e involucrar dos o más variables, pero en cualquier caso son solo proposiciones sujetas a comprobación empírica y verificación de la realidad, es decir, son una proposición que tienen un valor de verdad que va a ser descubierto a través de la recolección de los datos y la prueba estadística que determine si se acepta o no la hipótesis planteada. En este caso, les vuelvo a mencionar, creo que ya se lo había hecho en la tutoría 2 o en la 1, el hecho de que usted como investigador, si encuentra información que rechace su hipótesis, no quiere decir que su investigación está mala. Quiere decir que bajo las condiciones en las cuales usted la desarrolló, no es aceptable esa hipótesis o no tiene el suficiente respaldo empírico para ser aceptada esa hipótesis. Muchas veces los errores que cometemos cuando comenzamos a realizar investigaciones es que creemos que nuestra investigación está mal si no se acepta la hipótesis que hemos planteado. Entonces muchas veces se comete el error de modificar los datos a forma de forzar el hecho de que sí se acepta la hipótesis, pero aun cuando se rechace la hipótesis, su trabajo probablemente en la mayoría de los casos esté bien. Y lo único que quiere decir eso es eso, de que no se encuentra suficiente respaldo empírico que apoye esa hipótesis. Entonces no quiere decir que el trabajo no sirva o que esté mal. Solo quiere decir eso. Se lo digo para que no cometamos ese error de si su trabajo lleva hipótesis y bueno, en ese caso no se va a recolectar datos, pero tal vez a futuro o en otras asignaturas usted desarrolla una investigación o en su tesis y llega al punto de que se rechace su hipótesis, no quiere decir que su trabajo está mal. De hecho, es parte de la ética el hecho de aceptar esos resultados y defenderlos, ¿no? Porque si se hicieron bajo los principios éticos, se hicieron bajo los mecanismos establecidos y se obtuvieron esos datos, sirven también esos datos, ¿no? Como para refutar esa hipótesis. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos, ¿todas las investigaciones cuantitativas deben plantear hipótesis? La respuesta es que no. Depende según su alcance. En este caso, si las investigaciones son exploratorias, no se formulan hipótesis. Si son descriptivas, si el alcance es descriptivo, solo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Es decir, si pronosticamos algo a partir de la investigación, entonces sí se debe de plantear la hipótesis, en caso contrario no. Si es correlacional, siempre se plantean hipótesis. En este caso sí, a fuerza se deben plantear las hipótesis cuando los estudios son correlacionales. Es decir, cuando hablamos de correlación es que están relacionadas las variables, como les ponía el ejemplo anteriormente. Rendimiento académico con estilos de enseñanza o estilos de aprendizaje. Yo tengo mis dos variables y yo quiero saber si están relacionadas. Y ese es el objetivo de mi investigación. Si ese es el objetivo, entonces voy a formular mi
hipótesis planteando que están relacionadas, y la hipótesis nula sería lo contrario, que sería no están relacionadas. Entonces, siempre que las investigaciones, sus alcances son de tipo correlacionales, sí debemos de plantear las hipótesis. Cuando son explicativos, se formulan hipótesis causales. En este caso sería causa-efecto. Normalmente en investigaciones que son de esta índole, causa-efecto, causales, sí se formula hipótesis en la mayoría, bueno, en todas las ocasiones, porque aquí dice que siempre se formulan hipótesis. Entonces, resumiéndolo, si son correlacionales y son explicativas, siempre se formulan hipótesis. Si son descriptivas, solo se formulan cuando se está pronosticando un hecho. Y si son exploratorias, entonces no se formulan hipótesis. Entonces, ahí estaríamos con si se deben de plantear o no las hipótesis. Ahora bien, aquí hemos hablado de variables, ¿no? Cuando hablamos de hipótesis y hablamos de hipótesis correlacionales, hablamos de relación entre variables. Pero, ¿qué es una variable o qué es una variable? Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse. Es decir, puede ser a mayor altura, mayor peso. Son dos variables, altura y peso, y están directamente relacionadas. Y en un grupo de estudiantes, por ejemplo, puede fluctuar, ¿no? De hecho, va a cambiar, que van a cambiar porque no todos somos de la misma estatura y no todos vamos a pesar lo mismo. Entonces, hay una fluctuación. Entonces, una variable sería un elemento que es propenso a tener esos cambios de valores, ¿no? Entonces, a eso le llamamos variable, y que pueda ser medible esa variación o pueda ser observable esa variación. Por ejemplo, podemos hablar del color de cabello y podemos cuantificar en un grupo de personas cuántos tienen el color de cabello castaño, cuántos rubio, cuánto el color es negro, etcétera. Entonces, esas son las variables. Cuando hablamos en educación de rendimiento académico, el rendimiento académico es una variable. ¿Dónde vemos reflejada la variable? En la nota. La mayoría de veces que en investigaciones nosotros vemos la palabra rendimiento académico como una de las variables intervinientes en la investigación, siempre hacen referencia a la calificación de los estudiantes o al promedio de calificación de los estudiantes. Entonces, siempre cuando hablemos de variables tenemos que tener en mente eso, ¿no? Que es un dato que está fluctuando, pero que es medible y es observable. Ejemplos de variables son género, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, el aprendizaje de conceptos, la religión, la resistencia de un material, la agresividad verbal, la personalidad, bueno, etcétera. Entonces, ahí hay muchos ejemplos de variables que pueden ser medibles u observables. En este caso, las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, que es lo que hablábamos. Yo les ponía el ejemplo de el rendimiento académico. La variable sería eso, rendimiento académico y la calificación. Y la otra variable, en el ejemplo que les puse de la investigación que yo leí, está lo que es el número de técnicas utilizadas por los docentes. Entonces, ahí yo tengo dos variables y existe esa relación. Entonces, ahí adquiere un valor la investigación científica, porque estamos estableciendo si hay o no relación entre esas dos variables, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Es decir, si esas dos variables aparecen dentro de una hipótesis, nos interesa saber si esta hipótesis es cierta o no. Por ejemplo, la hipótesis puede ser si los estilos de aprendizaje están directamente ligados al rendimiento académico de los estudiantes. Ahí es una variable de tipo, una hipótesis, pero de tipo correlacional, ¿no? Es decir, establecer si hay o no hay relación directamente entre esas variables. En este caso se suele denominar constructos o construcciones hipotéticas cuando se establecen esas relaciones entre variables. Obviamente, esas relaciones las va a construir usted con la revisión bibliográfica que usted lleve a cabo de acuerdo al tema que ha seleccionado. Ahora bien, las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante, es decir,
la hipótesis como es una explicación tentativa de un fenómeno observable en la realidad, puede que yo puedo establecer mi hipótesis sin que exista tanta teoría que respalde o rechace esa hipótesis. A veces la experiencia y la observación constante ofrece materia potencial para la elaboración de hipótesis importantes. Y lo mismo se dice de la intuición, ¿no? Es decir, por intuición también podemos plantear lo que son alguna clase de hipótesis. Bien, cuanto menor apoyo empírico previo tenga una hipótesis, se deberá tener mayor cuidado en su elaboración y evaluación, porque tampoco es recomendable formular hipótesis de manera superficial, que es lo que mencionábamos. Si carece de respaldo teórico y elaboro mi hipótesis, quiere decir que yo estoy desconociendo mucho del comportamiento de las variables que están interviniendo directamente en esa hipótesis. Entonces no se puede elaborar una hipótesis de forma superficial. Lo que sí constituye una grave falta en la investigación es formular hipótesis sin haber revisado con cuidado la literatura. ¿Por qué esto sí es una grave falta en investigación? Porque podemos cometer errores tales como sugerir hipótesis que han sido previamente probadas o que ya están previamente definidas, si han sido refutadas por muchas teorías, y si yo no he leído esas teorías, entonces puedo plantear yo esa hipótesis, pero ya de antemano ya está refutada por toda la teoría existente. Por eso dice aquí, o algo que ha sido contundentemente rechazado, es decir, elaborar una hipótesis sin realizar la revisión bibliográfica conlleva a cometer ese error, ¿no? Al hecho de no saber si ya ha sido estudiada o no esa hipótesis y si ya ha sido tajantemente rechazada, ¿no? Contundente, es decir, ya no existe más que estudiar sobre esa hipótesis porque ya se sabe de antemano por las teorías existentes que no es válida. Entonces, eso es uno de los errores importantes que cometemos al plantear hipótesis sin realizar la revisión bibliográfica correspondiente. Ahora bien, entre los objetivos de la investigación, una investigación busca, ante todo, contribuir a resolver un problema en especial. En tal caso, se debe mencionar cuál es ese problema y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras tienen como objetivo principal probar una teoría, que es lo que hablamos al inicio. Muchas veces en la mayoría de investigaciones que realizamos nosotros en el aula, es probar si funciona o no teorías que ya están siendo implementadas en otros países, pero también depende del contexto, depende de la cultura y de la formación que tengamos tanto nosotros como docentes como los estudiantes. A partir de evidencia empírica en favor de ella. También los objetivos de investigación dice que señala a lo que se aspira a investigar. Si se fijan en la imagen, ahí está alguien que quiere dar en el centro, ¿no? Entonces, el objetivo es la dirección directa que usted le piensa dar a su investigación, es decir, hasta dónde quiere llegar, qué es lo que pretende lograr, qué es lo que quiere respaldar, si es respaldar la teoría, si es dar respuesta a alguna pregunta, si se quiere refutar alguna hipótesis, si se quiere comprobar alguna teoría existente, etcétera. También es conveniente comentar que durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales. Puede ser de que durante el desarrollo o la revisión bibliográfica, cuando usted profundice en el tema, vea que la ruta que usted le había dado a su investigación, que son los objetivos, no es la adecuada y pueda que modifique algunos de sus objetivos o que incluso los sustituya por unos nuevos. En el caso de quererle dar una ruta diferente, una vez que ya se conoce o usted ya se empapó de la teoría existente sobre ese tema que usted está investigando. O sea, no quiere decir que porque ya definió sus objetivos al inicio del proyecto, no quiere decir que cuando usted esté comenzando a realizar la profundización de esas variables, el análisis de esa información, no pueda usted cambiar sus objetivos. Sí lo puede hacer, los puede modificar, los puede cambiar
simplemente los deja como está, si considera de que han sido planteados en la forma en que usted considera correcta, que le quiere dar sentido a su investigación. Y aparece también lo que es la justificación de la investigación, que es necesario justificar el por qué es importante desarrollar el estudio y para qué es importante el estudio, ¿no? En este caso, en la mayoría de investigaciones, lo recomendable es sacar citas cuando son investigaciones cuantitativas, como es el caso nuestro, sacar citas bibliográficas que respalden la importancia de la investigación, como se les mencionaba al inicio. Si, por ejemplo, usted quiere estudiar por qué la mayoría de estudiantes salen mal en el área de matemática y considera que es importante estudiar eso, un respaldo teórico podría ser el porcentaje de estudiantes que salen mal en la PAE, ¿no? En el área de matemática. Buscar año tras año esos porcentajes y utilizarlos de respaldo en su justificación de la importancia de estudiar qué está sucediendo con ese fenómeno como tal. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, pues no se hacen simplemente por el capricho de alguien, que esto es lo que habíamos hablado en la tutoría anterior, ¿no? Que debe estar claro por qué es importante desarrollar la investigación, ¿no? Que se ajuste al entorno, al contexto en el que se va a desarrollar. En este caso, eso es lo primordial o lo que deben de tener ustedes en cuenta. Siempre debe llevar el para qué es importante y el por qué es necesario desarrollar la investigación. La mayoría, como les repito, en la mayoría de investigaciones que ustedes lean, van a haber citas dentro de la justificación que respalden la importancia, porque es la forma más fácil de garantizar por qué es importante desarrollar la investigación. Normalmente en investigaciones cuantitativas, como les vuelvo a mencionar, se hace mediante porcentajes. Si ustedes encuentran algún porcentaje en alguna revista, en algún texto, en alguna investigación previa, en algún antecedente de ese tema que respalde la importancia de llevar a cabo la investigación, pues utilícenla dentro de la justificación de su investigación. En muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles serían los beneficios que derivan de ella. En este caso, los beneficios, si su investigación busca, por ejemplo, dar solución a un problema de investigación, sería eso, cómo se piensa que la investigación va a servir para abordar ese problema y solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma el resultado va a ayudar a solventar esa problemática? Entonces, también iría dentro de la justificación. Y el último elemento que se le solicitaba para el primer avance es el diseño de antecedentes. Creo que la mayoría no ha llegado hasta este elemento o lo tenemos claro, porque creo que nadie ha preguntado sobre el diseño de antecedentes. Bien, acá nos dice que las bondades de los antecedentes de una investigación nos permite conocer el estado de conocimiento que se tiene sobre nuestro tema de investigación y a partir de la misma conducirnos o encaminarnos hacia el área en que queremos investigar. Por ejemplo, puede que su investigación o su tema central ya haya sido investigado bastante, es decir, que ya exista bastante información al respecto o con respecto a ese tema. Ahora bien, puede ser que el enfoque que se le dieron en esas investigaciones no sea el que usted le quiere dar, o que tal vez hayan elementos de esas investigaciones que usted planteaba o quería abordar, entonces le pueden servir para replantearse su tema o para darle un enfoque diferente al tema que ha seleccionado. Entonces, es una de las utilidades de la revisión de los antecedentes. Sumando a esos aportes, Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio en 2014 también indican que el conocer los antecedentes de un tema a investigar es importante por las siguientes razones. Número 1, nos ayuda a no investigar sobre algún tema que ya se ha estudiado a fondo. Es decir, hay investigaciones, hay temas que han sido tanto investigados, o se ha investigado tanto que ya se conocen todos sus factores, ya se puede caracterizar el problema y no tendría sentido volver a investigarlo si ya se tienen todos esos resultados a la mano.
¿Por qué? Porque replicar una investigación existente no sería significativo. Los procesos investigativos deben ser novedosos y deben enfocarse a tratar el tema, a tratar temas no estudiados o darle un enfoque diferente a los temas ya existentes o profundizar en temas que han sido medianamente estudiados o darle una visión diferente o innovadora a un problema que ya se ha examinado, pero que no se ha visto desde esa perspectiva. Entonces, eso es lo primero a lo que nos ayudan los antecedentes. Lo segundo, que nos ayuda a estructurar más formalmente la idea de investigación. Revisar otras investigaciones sobre el tema que nos compete nos brinda una idea base, un camino o un esbozo con mayor claridad y formalidad que lo que desea investigar y cómo lo desea investigar. Es decir, el ver cómo lo han abordado otros autores o otros investigadores nos ayuda a tener claridad de cómo pretendo yo abordarlo, cómo voy a darle seguimiento a ese problema y cómo lo pretendo llevar a cabo dentro de mi investigación. Entonces, nos ayuda a estructurar de mejor manera nuestra investigación. ¿Por qué? Porque también nos fijamos en los errores que se cometieron en esas investigaciones y evitamos el hecho de poder replicar esos errores. También nos ayuda a seleccionar una perspectiva desde la cual se abordará la idea de investigación, que como les mencionaba en el primer punto, puede que ya se haya investigado bastante antes, pero puede que el punto de vista bajo el cual usted lo quiere abordar sea diferente a ese. Entonces, le ayuda a seleccionar la perspectiva en la cual usted desee investigar ese tema en sí. Aunque los problemas de investigación sean los mismos, esto puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Por eso, conocer los estudios previos sobre nuestro problema de investigación nos permite asumir una perspectiva particular y novedosa que generaría nuevos aportes a nuestro campo de conocimiento. ¿Por qué? Porque si ya existen unas perspectivas, pero nosotros nos damos cuenta que falta algo más, no se ha visto el tema en sí desde la perspectiva en que usted lo quiere plantear, entonces viene ese acervo teórico, lo que usted logre generar con su investigación, a llenar ese vacío. Es decir, no se tenía esa perspectiva, pero después de su investigación, esa información que usted genere sirve para rellenar ese hueco que existía, ¿no? Entonces, para esos tres elementos nos sirve lo que es la revisión directa de los antecedentes. Ahora bien, ¿cómo se estructuran los antecedentes? Investigaciones como la de Martínez en 2011 y Osorio en 2016 indican que es apropiado estructurar los antecedentes en 4 tipos. Primero, antecedentes teóricos, antecedentes internacionales, antecedentes regionales y antecedentes nacionales. Veámoslos uno por uno. Primero, los antecedentes teóricos son teorías que existen sobre las variables de la investigación. Por ejemplo, las inteligencias múltiples generadas por Howard Gardner. Eso es algo meramente teórico y es un antecedente teórico sobre las inteligencias múltiples, ¿no? De hecho, ahí nacen. Entonces, si yo desarrollo mi investigación de las inteligencias múltiples y el rendimiento académico de los estudiantes, yo ya estoy haciendo una asociación de esa teoría con el rendimiento académico. Entonces, en ese caso, el primer antecedente sería lo que es la revisión de qué son las inteligencias múltiples y las características que tiene, y de ahí sería la investigación que yo voy a desarrollar, ¿no? Que es verificar si existe relación empírica a través del análisis de los datos obtenidos que condicionen o que relacionen directamente esas dos variables. Entonces, en este caso, las teorías de tipo documental o de tipo teórico serían las que estaríamos abarcando en lo que son los antecedentes teóricos. Todos aquellos que se ha escrito sobre las variables, ya sea a nivel nacional, regional o internacional. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En este caso, cuando hablamos de antecedentes teóricos, estamos hablando de teoría global, es decir, teorías que están en todo el mundo. Es decir, no tenemos una restricción de que debe ser de El Salvador o debe ser de Centroamérica o de X país, ¿no? Entonces, aquí pueden ser de cualquiera, ¿no? Es decir, cualquier información que tenga que ver con las variables que yo estoy estudiando.
No son producto de un trabajo de campo y no han sido generados por la aplicación de instrumentos. Es decir, como les ponía el ejemplo acá, son teorías generadas por autores directamente. Por eso es que hablamos de antecedentes teóricos, solo hablamos de teoría. Ahora bien, cuando hablamos de antecedentes internacionales, pueden ser teóricos y también de campo. Es decir, aquí entran aquellos estudios generados a partir de la aplicación de instrumentos y las pruebas empíricas o experimentales que se realicen sobre la base de esos contenidos teóricos. Corresponden a aquellos estudios realizados fuera del país en donde se realiza la investigación. Por ejemplo, si la investigación usted la desarrolla acá en El Salvador, en su municipio, usted puede utilizar antecedentes internacionales que condicionen o que expliquen cómo se relacionan sus variables en el mismo contexto, pero en otros países. Puede ser en España o cualquier otro país, Estados Unidos, México, de donde usted guste, ¿no? Y también tenemos lo que son los antecedentes regionales. En este caso, estos también pueden ser teóricos y de campo, y son todos aquellos estudios relacionados, realizados en países que se sitúan en el área geográfica afín a donde se está realizando la investigación. Por ejemplo, si nuestra investigación la desarrollamos en El Salvador, en nuestro municipio, y tenemos antecedentes de Honduras o antecedentes de Guatemala, esos caerían directamente en los antecedentes regionales, ¿no? Que son de la misma región. Y también tenemos lo que son los antecedentes nacionales, que en este caso son todas las investigaciones que se han hecho sobre esos conceptos o esos contenidos y que se han puesto a prueba dentro de del mismo país. En este caso, si por ejemplo puede ser que hayan tesis que se hayan desarrollado en la Universidad Nacional o en cualquier otra universidad que tengan directamente que ver con la investigación que usted está desarrollando, entonces ese apartado sería un antecedente nacional, ¿no? Que sería que se ha desarrollado dentro del país. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de los antecedentes? Es decir, ¿qué componentes van a llevar estos antecedentes? Una vez los hemos estructurado, ¿no? De la forma en que lo hemos visto anteriormente. Pueden ser describir el proceso de construcción de los antecedentes, indicar con qué variables o categorías de investigación se relaciona el antecedente, indicar el apellido del autor, año y título de la publicación. Esto es bastante importante. Cuando ustedes agreguen los antecedentes, yo creo que les dije a los que me preguntaron al respecto que solo colocáramos el título y el nombre del autor. Aquí, corrigiendo eso, sería agregar también el año de la publicación. Si se tiene el año de la publicación, sería entonces el nombre del autor, apellido del autor, el año, el título de la investigación y indicar qué variables de esa investigación están relacionadas con la suya, con su objetivo directamente, con su planteamiento investigativo. También busca realizar una breve descripción de la problemática que se dio origen al estudio y el área descriptiva en donde se llevó a cabo el estudio. Es decir, dentro de ese antecedente también hay que colocar dónde se desarrolló y cuál fue el problema que dio origen a que se desarrollara ese estudio. Y por último, explicar los objetivos del estudio. Se debe plantear el objetivo general y aquellos objetivos específicos que estén relacionados con las variables que a usted le interesan en su investigación o que estén relacionadas con su objeto de estudio que se está realizando. En este caso, puede ser de que la investigación que tiene como antecedente, solo uno, tal vez tiene 3 objetivos específicos y solo uno de esos objetivos tiene relación con la forma en que usted está tratando las variables intervinientes en su investigación. Entonces, es ese objetivo el que debe trasladar a los antecedentes y explicarlo, ¿no? Cuál es la relación que tiene con el tema que usted está proponiendo, ¿no? Marco metodológico de estudio. Es importante mencionar el paradigma, que en este caso pudiese ser naturalista o positivista. También es importante mencionar qué enfoque, si es cuantitativo o cualitativo.
el método y las técnicas de recolección de datos, los instrumentos utilizados, el contexto y el tiempo en el que se desarrolló, la población y muestra en que se realizó el estudio, etc. Explicar las conclusiones, se sugiere exponer aquellas conclusiones que están más relacionadas con las variables o categorías del estudio que se está realizando, es decir, delimitarlo a esas variables que tengan o esas conclusiones en las que se hable de las variables que tengan relación con la investigación que usted está realizando. También tenemos que elaborar un resumen del estudio, es decir, de qué trata el estudio, y esto principalmente para los antecedentes teóricos, los cuales requieren describir los aportes teóricos vinculados con las variables del estudio que se está realizando. En este caso, yo les mencionaba, ¿no?, a los que me consultaban al respecto, que se debe colocar, como ya lo vimos, el nombre del autor, el año de publicación, de qué trata, en este caso los objetivos que están relacionados de ese trabajo con el tema en sí que usted ha seleccionado, y también hacer un pequeño resumen de lo que trata esa investigación, pero abordando aquellas variables que tienen relación con la investigación que usted está realizando. Bien, con esto finalizaríamos lo que son las etapas o los elementos que ustedes incluirían en la tarea. Por eso les decía que esta tutoría estaba más enfocada directamente a reforzar esos elementos, ¿no?, para que tengan más ideas a la hora de ir y trabajar su tarea. Ahora bien, lo que nos quedaba acá es el desarrollo y las funciones de la perspectiva teórica. Por la hora, que veo que son las 2:54 ya, lo dejaríamos hasta acá. Les voy a mandar la diapositiva para que ustedes puedan revisar la parte que faltó, y cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier sugerencia, algo que deseen comentar, pues pueden hacerlo. Voy a dejar el espacio abierto estos 6 minutos para que puedan expresar dudas, comentarios, si tienen preguntas o algo que quieran decirnos. Voy a detener la grabación y les doy el espacio.